Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La tormenta perfecta. Terence Ware había construido su vida como una fortaleza, metódica, calculada, impenetrable. A los 35 años, era dueño de una cadena de firmas de consultoría de seguridad de alto nivel que protegían a la élite adinerada de San Francisco. Su reputación de discreción y eficiencia despiadada lo había hecho indispensable para personas que valoraban sus secretos por encima de sus vidas. No se le escapaba la ironía de que el hombre que protegía los secretos de otros pronto descubriría los devastadores que se ocultaban en su propia casa. El matrimonio de Terence con Danielle Golden había sido una alianza estratégica que floreció hasta convertirse en un amor genuino. O eso creía él. Ella provenía de dinero antiguo, del tipo que susurra en lugar de gritar, y su padre, Randall Golden, era dueño de la mitad de las rutas marítimas de la costa oeste. Su hija, Emma, ahora de 8 años, era la luz del mundo de Terence, una niña precoz con la belleza de su madre y su mente analítica. El crucero familiar había sido idea de Randall, una celebración del 50º aniversario de Golden Shipping. El lujoso yate de 200 pies transportaba solo a familiares y socios cercanos, flotando por las aguas prístinas de la costa de California. Terence había notado los sutiles cambios en el comportamiento de Danielle en los últimos meses. Las miradas distantes, el teléfono cuidadosamente guardado, el repentino interés en clases de yoga que parecían durar más cada semana. Pero esta noche, mientras la observaba desde la cubierta superior, todo encajó con la precisión de la mira de un francotirador. Danielle estaba en la popa, su silueta recortada contra la luz de la luna, abrazando a un hombre que Terence reconoció de inmediato. Zachary Winters, el jefe de operaciones de Randall y el chico de oro de Golden Shipping. El abrazo no era familiar. El beso que siguió no fue amistoso, y las palabras que Terence escuchó a través de la brisa nocturna calaron más hondo que cualquier cuchilla. Después de este fin de semana, seremos libres, susurró Zachary. El plan de tu padre funcionará perfectamente. De todas formas, Emma es una carga, respondió Danielle, su voz con una frialdad que Terence nunca antes había escuchado. Se parece demasiado a él. Será más fácil así. La sangre de Terence se heló. Fuera cual fuera el plan que estaban discutiendo, involucraba a su hija, y por el tono, no estaba destinado a terminar bien para ninguno de los dos. Se retiró a su camarote, su mente repasando a toda velocidad las posibilidades. En su línea de trabajo, había aprendido a pensar 10 pasos por delante de sus enemigos. Simplemente, nunca imaginó que sus enemigos estarían durmiendo en su cama. Esa noche, Terence permaneció despierto escuchando la respiración de Danielle a su lado, cada inhalación y exhalación una traición. Pensó en Emma durmiendo en el camarote contiguo, inocente y confiada, sin saber que las personas que más amaba estaban conspirando en su contra. El instinto protector que lo había hecho exitoso en su negocio ahora se enfocaba en su hija con una intensidad láser. Al amanecer, Terence había tomado su decisión. No esperaría a que su plan se desarrollara. Les forzaría la mano, les haría rebelarse y luego los destruiría a todos. Capítulo 2. Sangre en el agua. El segundo día del crucero amaneció con una calma engañosa. Terence se movió a través de las rutinas matutinas con una normalidad practicada. Desayuno con Emma, conversación casual con los otros invitados, interacciones educadas con Randall y su tripulación. Pero bajo la superficie, era un depredador acechando a su presa. La experiencia de Terence en seguridad le había enseñado que la mejor inteligencia provenía de dejar que la gente pensara que no estaba siendo observada. Había pasado la mañana colocando discretamente microdispositivos de grabación por todo el yate, regalos de la división de vigilancia de su propia compañía. Cada conversación sería ahora capturada, cada plan susurrado documentado. Los dispositivos dieron sus frutos más rápido de lo que había anticipado. En el almuerzo, mientras Emma jugaba con sus primos, Terence escuchó a través de su auricular encriptado cómo Randall se reunía con Zachary en la oficina del barco. Lo que oyó destrozó cualquier ilusión que le quedaba sobre la verdadera naturaleza de la familia Golden. Solo el seguro nos arreglará de por vida, crepitó la voz ronca de Randall a través de la transmisión. Trágico accidente. Padre e hija perdidos en el mar. Danielle hereda todo como la viuda afligida. Luego reestructuramos la compañía con Zachary como el nuevo CEO. ¿Y la investigación?, preguntó Zachary. Terence tiene demasiados enemigos en su línea de trabajo. Podría ser cualquiera de las muchas personas que lo querían muerto. Las autoridades perseguirán fantasmas mientras nosotros contamos el dinero. ¿Y Emma? Daño colateral. Es la hija de Terence, no la mía. De todos modos,
Nunca me gustó cómo intentó ponerla en contra de los valores familiares tradicionales, llenándole la cabeza de ideas sobre ser independiente. Las manos de Terence se cerraron en puños. La forma casual en que discutían el asesinato de su hija, su propia sangre, revelaba un nivel de maldad que solo había encontrado en sus casos profesionales más oscuros. Pero fue la voz de Daniele lo que realmente rompió algo dentro de él. De todas formas, nunca quise tener hijos, dijo ella, su tono tan plano como si estuviera hablando del clima. Zachary y yo hablamos de esto. Queremos viajar, vivir libremente. Emma es solo un inconveniente que heredamos de mi error con Terence. Tu padre tiene razón en una cosa, añadió Zachary. Tiene demasiado de él. Demasiado lista, demasiado observadora. Se daría cuenta de las cosas con el tiempo. La grabación capturó el sonido de copas chocando, un brindis por el asesinato de su hija. Terence se quitó el auricular y miró al otro lado de la cubierta a Emma, que se reía mientras jugaba a pillar con sus primos. La inocencia en sus ojos, la confianza total que tenía en los adultos que la rodeaban, fortaleció su determinación. Esta gente había confundido su amor con debilidad, su civilidad con vulnerabilidad. Estaban a punto de aprender la diferencia entre un padre protector y un depredador desatado. Esa tarde, Terence comenzó a implementar su propio plan. Envió mensajes encriptados a sus socios de mayor confianza, hombres que entendían que la lealtad era recompensada y la traición castigada sin piedad. Para la noche, las piezas estarían en movimiento para asegurar que los enemigos de su familia enfrentaran consecuencias que no podían imaginar. Pero primero, necesitaba que hicieran su movimiento. Necesitaba que se rebelaran por completo, que se comprometieran plenamente con su traición para que, cuando llegara la justicia, fuera absoluta e innegable. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el segundo día, Terence observaba a su esposa prepararse para lo que ella pensaba que sería su última noche con vida. No tenía idea de que en realidad se estaba preparando para su propia caída. Capítulo 3. El abismo devuelve la mirada. La tercera noche llegó con nubes de tormenta que parecían reflejar la oscuridad que se acumulaba en el corazón de Terence. Había pasado el día interpretando el papel del marido y padre inconsciente, mientras sus grabaciones ocultas capturaban cada detalle de la conspiración contra él y Emma. La revelación más condenatoria había llegado durante la conversación de la tarde de Daniele con su hermana, Caroline, quien también estaba a bordo del yate con su esposo, Brooks. ¿De verdad vas a seguir con esto?, había preguntado Caroline, con la voz temblorosa. Es la única manera, respondió Daniele con frialdad. Terence nunca aceptará un divorcio, y su acuerdo prenupcial protege todos sus bienes. De esta manera, yo heredo todo, y Zachary obtiene el control de la compañía de papá. Es perfecto. Pero Emma es solo una niña. Es su hija, no la mía. Fingí amarla durante 8 años, Caroline. 8 años jugando a ser madre de una niña que me mira como si pudiera ver a través de mí. Es demasiado parecida a él. Calculadora, siempre observando. Nos descubriría con el tiempo. Lo que Terence encontró más escalofriante no fue solo el asesinato planeado, sino la ausencia total de instinto maternal. Daniele hablaba de Emma como si estuviera discutiendo la eliminación de muebles no deseados. La grabación también reveló que esta no era una decisión repentina. Llevaban más de un año planeándolo, eligiendo cuidadosamente el momento perfecto en que todos estarían aislados en el mar, lejos de ayuda inmediata. Al caer la noche, los socios de Terence habían confirmado la recepción de sus instrucciones. A kilómetros de distancia, otras ruedas ya estaban girando. Pero esta noche, en este yate, rodeado de sus enemigos, Terence jugaría su juego más peligroso hasta la fecha. La familia se reunió para lo que Randall anunció que sería una celebración nocturna especial. El champán fluía libremente, y Emma estaba encantada de que le permitieran quedarse despierta hasta tarde con los adultos. Terence observaba a su hija con una feroz protección, memorizando cada risa, cada gesto, sabiendo que después de esta noche, todo cambiaría para siempre. Alrededor de las 10, mientras el yate navegaba por aguas cada vez más agitadas, Randall se puso de pie y levantó su copa. Por la familia, declaró, sus ojos encontrándose con los de Terence con lo que parecía ser triunfo. Por los lazos que nunca pueden romperse. El brindis era su señal. Terence podía verlo en sus ojos, la sonrisa forzada de Daniele, la energía nerviosa de Zachary, la satisfacción depredadora de Randall. Creían que estaban mirando a un hombre muerto. De hecho, dijo Terence, levantándose lentamente, tengo algo que decir. Primero, sacó un pequeño dispositivo, un transmisor de señal que emitiría a su equipo de seguridad. Pero más importante aún,
También transmitiría las grabaciones que había reunido a un servidor seguro, asegurando que la evidencia de su conspiración sobreviviera a lo que sucediera a continuación. Lo sé, dijo simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada. El rostro de Danielle se puso pálido. Zachary dio un paso atrás, y la expresión de Randall cambió de triunfo a cálculo. ¿Saber qué? Preguntó Randall, pero su mano ya se movía hacia el interior de su chaqueta. Sé lo de las pólizas de seguro. Sé lo del accidente planeado. Sé que han estado planeando asesinarme a mí y a mi hija. Emma levantó la vista de su juego, la confusión nublando su joven rostro. Papi, ¿qué está pasando? Antes de que alguien pudiera responder, la máscara de Randall finalmente se deslizó por completo. Su rostro se contorsionó de rabia mientras se abalanzaba hacia adelante, agarrando a Emma bruscamente por el brazo. ¿Crees que eres tan listo? Gruñó. ¿Crees que tu pequeño negocio de seguridad te hace intocable? Una hija tuya no pertenece a esta familia. Con una brutalidad impactante, levantó a la niña de 8 años que gritaba y la arrojó por encima de la barandilla del yate a las oscuras y turbulentas aguas de abajo. El chapoteo pareció resonar en cámara lenta mientras el mundo de Terence explotaba en acción. Sin dudarlo, saltó por encima de la barandilla tras su hija, golpeando el frío Pacífico con la determinación de un hombre que salvaría a su hija o moriría en el intento. Detrás de él en el yate, podía oír la voz de Danielle, fría y final. Papá tiene razón. No veo nada. Esas palabras, dichas sobre su propia hija mientras luchaba en las aguas mortales, sellaron todos los destinos que seguirían. En ese momento, mientras Terence luchaba contra las olas para llegar a Emma, algo fundamental murió dentro de él. Algo que una vez había creído en la misericordia, en el perdón y en las segundas oportunidades. No tenían idea de lo que haría a continuación, pero lo aprenderían. Era una lección que se escribiría con sangre y traición, llegando mucho más allá de este yate, tocando vidas que nunca habían considerado y despertando una oscuridad en Terence que reharía todo su mundo. Mientras abrazaba el cuerpo tembloroso de Emma contra él en el agua negra, Terence hizo una promesa silenciosa. Le había mostrado su verdadera naturaleza. Ahora, él les mostraría la suya. Capítulo 4. Resurrección y ajuste de cuentas. Terence y Emma pasaron 14 horas en el Pacífico, aferrados a un salvavidas que Terence había logrado agarrar durante su zambullida desesperada. El yate había desaparecido en la noche, dejándolos para que murieran según lo planeado. Pero lo que la familia Golden no sabía era que el entrenamiento de seguridad de Terence incluía tácticas de supervivencia que iban mucho más allá de su imaginación. Al amanecer, un helicóptero de la Guardia Costera apareció en el horizonte. La baliza de emergencia de Terence, un dispositivo que siempre llevaba consigo y que solo conocía su socio de mayor confianza, Marcel Glover, había estado transmitiendo su ubicación toda la noche. El rescate fue rápido y profesional, pero más importante aún, fue documentado. Gracias a Dios que están vivos, dijo el capitán de la Guardia Costera mientras los subían a bordo. Cuando recibimos el informe de que ambos se habían perdido por la borda, temimos lo peor. ¿Informe? Preguntó Terence, aunque ya sabía la respuesta. Su familia lo presentó esta mañana. Dijeron que ambos habían caído por la borda durante la tormenta y que no pudieron encontrarlos en la oscuridad. Emma, envuelta en mantas de emergencia y todavía temblando por el trauma y la hipotermia, miró a su padre con ojos que habían envejecido años en una sola noche. Papi, ¿por qué el abuelo hizo eso? ¿Por qué mamá dijo que yo no valía nada? Terence abrazó a su hija, sintiendo el fuego de la venganza quemando cualquier duda que le quedara. Porque ya no son nuestra familia, cariño. Pero no te preocupes. Papi va a arreglar esto. La Guardia Costera los llevó al Hospital General de San Francisco, donde los socios de Terence ya estaban esperando. Marcel Glover, una montaña de hombre que había servido con Terence en inteligencia militar antes de unirse a su firma de seguridad, se acercó con la sombría eficiencia de un médico de campo de batalla. Jefe, tenemos problemas y soluciones, dijo Marcel en voz baja mientras llevaban a Emma para una evaluación médica. ¿Los problemas? Presentaron las reclamaciones del seguro de vida esta mañana. Empezaron a mover activos antes de que se supusiera que encontrarían sus cuerpos. Zachary ya ha sido nombrado CEO interino de Golden Shipping. ¿Y las soluciones? La sonrisa de Marcel era afilada como una navaja. Las grabaciones que transmitiste fueron recibidas y respaldadas. Lo tenemos todo. Pero más importante aún, Randall Golden no tiene idea de a quién acaba de convertir en su enemigo. Mientras Emma dormía bajo supervisión médica, Terence se enteró del alcance total de la traición de su familia. No solo habían planeado su asesinato,
sino que habían estado saqueando sistemáticamente sus empresas durante meses, transfiriendo activos a cuentas en el extranjero controladas por empresas fantasma vinculadas a Zachary. Pero su mayor error había sido subestimar quién era realmente Terence Ware. Marcel, es hora de que aprendan lo que les hacemos a las personas que lastiman a los niños, dijo Terence, su voz con la fría finalidad de una sentencia de muerte. ¿Qué protocolo, jefe? Todos ellos. Esa tarde, mientras Daniel interpretaba a la viuda afligida para los medios y Randall celebraba con champán en su oficina del ático, Terence comenzó a implementar un plan que haría que sus pesadillas parecieran sueños agradables. Su primera llamada fue a Jeremiah Alexander, un exoperativo de la CIA que ahora manejaba las operaciones más sensibles de Terence en el extranjero. La segunda fue a Dwight Moreno, cuya especialidad era hacer desaparecer a la gente sin dejar rastro. La tercera fue a Hannah Chaeffer, una exfiscal federal que había descubierto que la justicia a veces requería operar fuera de la ley. Cada uno de ellos le debía la vida a Terence, y cada uno entendía que algunos pecados exigían un castigo más allá de lo que cualquier tribunal podría impartir. «Creen que nos mataron», dijo Terence a su equipo reunido esa noche en una instalación segura a las afueras de la ciudad. Emma estaba a salvo escondida en un centro médico privado bajo nombres falsos, custodiada por operadores que morirían antes de permitir que le hicieran daño. Creen que están celebrando su victoria. Creen que están a salvo. Se equivocan. La habitación se llenó del tipo de silencio que precede a la violencia. No eran consultores de seguridad ordinarios. Eran el círculo íntimo de Terence, hombres y mujeres que lo habían seguido desde los rincones más oscuros de la inteligencia militar hasta el sector privado. Eran profesionales que entendían que con algunos enemigos no se podía razonar, negociar o reformar. Solo podían ser destruidos. Quiero que entiendan lo que han hecho, continuó Terence. Quiero que experimenten cada momento de miedo que sintió mi hija cuando golpeó el agua. Quiero que se sientan indefensos, traicionados y abandonados. Y cuando estén completamente rotos, cuando supliquen por una misericordia que nunca recibirán, quiero que sepan que fue porque intentaron asesinar a una niña. Marcel hizo crujir sus nudillos. ¿Por dónde empezamos, jefe? Terence activó una pantalla holográfica que mostraba toda la red de la familia Golden. Rutas marítimas, holdings financieros, miembros de la familia, socios, debilidades. Era una red de conexiones que habían construido durante décadas, y Terence estaba a punto de convertir cada hilo en una soga. Empezamos por hacerlos vulnerables, dijo. Luego los hacemos sufrir. Luego los hacemos desaparecer. Capítulo 5. El cazador se convierte en la presa. 3 días después de sus muertes, la máquina de venganza de Terence comenzó a operar con la precisión de un reloj suizo. La primera fase fue una guerra psicológica diseñada para volver paranoicos y descuidados a sus enemigos. Zachary Winters fue el primero en quebrarse. El lunes por la mañana, llegó a la sede de Golden Shipping para encontrar su oficina desmantelada. El personal de seguridad afirmó tener grabaciones de vídeo de Zachary mismo autorizando la retirada de todos los muebles y objetos personales. Aunque Zachary no recordaba tal autorización, sus tarjetas de acceso habían sido desactivadas, su plaza de aparcamiento reasignada y sus tarjetas de crédito de la empresa denegadas. Cuando exigió respuestas a Randall, encontró al anciano en un estado similar de confusión. Le habían entregado paquetes extraños en su casa, paquetes que contenían fotos de vigilancia de sus momentos más privados, grabaciones de conversaciones que creía secretas y registros financieros detallados de cuentas que pensaba que estaban ocultas. «Alguien está jugando con nosotros», dijo Zachary, paseándose por la oficina de Randall como un animal enjaulado. «Esto tiene que estar conectado con Terence de alguna manera». «Terence está muerto», gruñó Randall, pero a su voz le faltaba convicción. Vimos cómo caía por la borda. Entonces, ¿quién demonios está haciendo esto? Ninguno de los dos notó el microdrón que flotaba fuera de la ventana del piso 60, grabando cada una de sus palabras para el análisis de Terence. Mientras tanto, Daniel estaba experimentando su propio tormento psicológico. Se había despertado esa mañana para encontrar todas las pertenencias de Terence exactamente como las había dejado. Ropa preparada para un día que nunca vería, una taza de café que aún contenía su último sorbo, su ordenador mostrando fotos familiares que creía haber borrado. Cuando exigió saber quién había estado en su casa, la compañía de seguridad afirmó que ella misma había autorizado la restauración. Pero el suceso más inquietante fue la habitación de Emma. Daniel había planeado guardar las pertenencias de su hija de inmediato, queriendo borrar todo rastro de la niña que había ayudado a asesinar. En cambio, encontró una habitación exactamente como Emma la había dejado,
hasta las tareas escolares esparcidas sobre el escritorio y un dibujo a medio terminar de su familia. El dibujo mostraba a Terence y Emma de la mano en una playa, sonriendo bajo el sol. Daniele no estaba en la imagen. Esa noche, Daniele llamó a Zachary presa del pánico. Algo va mal. Sigo escuchando la voz de Emma en la casa. Juro que vi su reflejo en el espejo del baño, pero cuando me di la vuelta, no había nada. Estás imaginando cosas, respondió Zachary, pero su propia voz era temblorosa. La culpa puede hacerte ver cosas que no existen. No me siento culpable, espetó Daniele. Me siento como si me estuvieran vigilando. Tenía razón. Desde una furgoneta aparcada a 3 manzanas de distancia, Jeremiah y Alexander monitoreaba cada habitación de su casa a través de cámaras tan pequeñas que eran invisibles a simple vista. Cada movimiento, cada conversación, cada momento de creciente paranoia estaba siendo grabado y analizado. Se está quebrando más rápido de lo esperado, informó Jeremiah a Terence. Unos días más de esto y estará lista para la fase 2. Terence observaba las transmisiones de vigilancia con fría satisfacción. Emma se estaba recuperando en la instalación segura, trabajando con especialistas en trauma que la ayudaban a procesar lo que había sucedido. Era más fuerte que su madre en todos los aspectos importantes. Y estaba viva. Eso era todo lo que le importaba ahora. ¿Y qué hay de Randall?, preguntó Terence. Es el hueso más duro de roer, pero estamos progresando. La gente de Hannah ha estado visitando a sus socios comerciales, haciendo preguntas sobre las pólizas de seguro de Golden Shipping y los recientes cambios en la dirección. La mitad de su junta directiva ya está hablando de convocar una reunión de emergencia. ¿Y Zachary? La sonrisa de Marcel era depredadora. Zachary está a punto de tener un muy mal día. Resulta que su madre, Vicky Winters, tiene algunos secretos interesantes. Secretos que podrían destruir más que solo su carrera si salieran a la luz. Terence sintió un momento de satisfacción. En su vida anterior, creía la justicia a través de los canales legales, en construir casos y seguir procedimientos. Pero sus enemigos le habían enseñado que algunos crímenes requerían una justicia más directa. Habían intentado asesinar a su hija. Le habían mostrado que la misericordia era debilidad, que el perdón era una estupidez. Ahora les mostraría cómo era el verdadero poder cuando se ejercía sin restricciones. La fase 2 comienza mañana, anunció Terence. Es hora de empezar a quitarles cosas. Todo lo que valoran, todo lo que creen que los hace sentir seguros. Para cuando terminemos, suplicarán por la misericordia que nunca le mostraron a Emma. ¿Y si intentan huir?, preguntó Marcel. La sonrisa de Terence fue gélida. ¿A dónde pueden ir que no podamos seguirlos? Ya no estamos sujetos a jurisdicciones ni a procedimientos legales. No estamos jugando según sus reglas. ¿Según qué reglas estamos jugando? Simple, respondió Terence, observando a Daniele pasearse por su sala de estar como un animal enjaulado. Ellos eligieron convertirse en monstruos. Ahora les toca aprender cómo son los monstruos de verdad. Capítulo 6. El cerco se cierra. La segunda fase de la campaña de Terence comenzó con precisión quirúrgica. Mientras sus enemigos luchaban con la presión psicológica, él comenzó a desmantelar sistemáticamente sus vidas pieza por pieza. Zachary descubrió el alcance de su vulnerabilidad cuando llegó a casa y encontró a su madre, Vicky, sentada en su sala de estar, con lágrimas corriendo por su rostro, aferrando un sobremanila. ¿Qué ha pasado?, preguntó, pero la mirada en los ojos de ella ya le decía todo lo que necesitaba saber. Lo saben, susurró. Lo de Nevada. Lo que pasó hace 20 años. La sangre de Zachary se heló. Se suponía que el incidente de Nevada estaba enterrado para siempre. Un accidente de atropello y fuga que había matado a una familia de 4 mientras Vicky conducía ebria. Zachary tenía 17 años, y su madre había usado la influencia de la familia Golden para encubrirlo, incriminando a un hombre sin hogar que murió bajo custodia policial antes de que pudiera defenderse. ¿Cómo es posible?, exigió Zachary, arrebatando el sobre. Dentro había fotos policiales de la escena original del accidente, pruebas que supuestamente habían sido destruidas décadas atrás, y registros financieros detallados que mostraban cómo se había orquestado el encubrimiento. Hay más, dijo Vicky, con la voz quebrada. Lo tienen todo. Grabaciones de vídeo de la gasolinera donde paré después del accidente, mostrándome lavando la sangre del coche. Registros bancarios de los pagos que hicimos al jefe de policía. Incluso grabaciones de audio de las llamadas telefónicas que hicimos esa noche. El sobre también contenía una única fotografía, la foto escolar de Emma con una nota escrita con letra de niño. Algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. Zachary sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor.
Quienquiera que estuviera haciendo esto no solo lo estaba atacando a él. Estaban atacando a todos los que le importaban, forzándolo a elegir entre protegerse a sí mismo y proteger a su madre. Mientras tanto, Randall Golden estaba descubriendo que su imperio estaba construido sobre cimientos mucho más frágiles de lo que había imaginado. Sus contratos de transporte marítimo estaban siendo misteriosamente cancelados, con clientes que afirmaban haber recibido pruebas de violaciones de seguridad y crímenes ambientales. Sus cuentas bancarias estaban congeladas, pendientes de investigaciones por acusaciones de blanqueo de dinero. Sus pólizas de seguro estaban siendo revisadas por fraude. Pero el golpe más devastador llegó cuando su hija Caroline llamó presa del pánico. «Papá, se llevaron a Brooks», sollozó por teléfono. Unos hombres de traje se presentaron en su oficina con placas federales. Dijeron que está acusado de tráfico de personas. «Eso es imposible», gruñó Randall. «Brooks no tiene nada que ver con ese lado del negocio». El silencio en la línea fue ensordecedor. La voz de Caroline, cuando volvió, era débil y aterrorizada. «¿Qué lado del negocio, papá?» Randall se dio cuenta de su error demasiado tarde. Su yerno, Brooks, nunca había sabido de las empresas más oscuras de la familia Golden. Los contenedores de carga que transportaban más que mercancías legítimas, las rutas marítimas que movían a personas que no querían ser encontradas. Era un secreto que Randall había guardado durante décadas, y ahora se estaba utilizando para destruir a su familia desde dentro. «Escúchame con atención», dijo una voz tranquila en la línea de Caroline. Randall se dio cuenta de que alguien más había estado escuchando su conversación. «Brooks será liberado cuando estés listo para discutir los términos». «¿Quién es?» exigió Randall. «Alguien a quien le importan los niños», respondió la voz. «A diferencia de ti». La línea se cortó, dejando a Randall mirando su teléfono con furia y un miedo creciente. El colapso psicológico de Danielle se aceleró cuando llegó a casa y encontró a una trabajadora social esperando en su entrada. «Señora Ware, soy Terry Roach de los Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido algunos informes preocupantes sobre los estándares de seguridad de su hogar». «Eso es imposible», dijo Danielle, con la voz alterada. «Ya no hay niños aquí». La expresión de Terry se volvió fría. «¿No hay niños?» «Según nuestros registros, tiene una hija de 8 años llamada Emma. Tenemos informes de que no ha sido vista en varios días, y su escuela está haciendo preguntas». La mente de Danielle se aceleró. En su afán por borrar a Emma de su vida, había olvidado que el mundo exterior todavía esperaba que existiera una niña viva. Maestros, vecinos, familiares, amigos, todos acabarían preguntando por la ausencia de Emma. ¿Está con parientes?», tartamudeó Danielle. «¿Qué parientes?» «Necesitaremos verificar su seguridad de inmediato». Mientras Terry sacaba un formulario oficial, Danielle se dio cuenta de que estaba atrapada. No podía presentar a una niña viva que supuestamente estaba muerta, pero no podía explicar la ausencia de Emma sin admitir el asesinato. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo débilmente. «Por supuesto. Esperemos». Pero no había a dónde llamar. Nadie que pudiera ayudarla a explicar la desaparición de una niña asesinada. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Danielle comprendió que podría haber cometido un error del que no podría escapar. Esa noche, los 3 conspiradores se reunieron en la oficina de Randall, su confianza anterior reemplazada por una creciente desesperación. «Esto es obra de Terence», dijo Zachary, con las manos temblando mientras se servía una copa. «De alguna manera, sobrevivió. Y ahora viene a por nosotros». «Terence está muerto», insistió Randall. «Vimos cómo se hundía en el agua». «Entonces explícame esto», espetó Danielle, arrojando unas fotos que le habían dejado en la puerta. Las imágenes los mostraban a los 3 en el yate, capturados desde ángulos que revelaban su conspiración con perfecto detalle. «Explícame cómo un hombre muerto tomó estas fotos». Randall estudió las fotos, su rostro palideciendo. «Estas no fueron tomadas desde el yate. Alguien nos estaba observando desde otra embarcación. O desde el agua», dijo Zachary en voz baja. «¿Y si Terence no se lanzó para salvar a Emma? ¿Y si sabía lo que estábamos planeando y ya estaba preparado?» La posibilidad quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Si Terence había anticipado su traición, si había estado planeando su propio contraataque mientras ellos creían tener el control, entonces no se enfrentaban a un padre afligido en busca de justicia. Se enfrentaban a un depredador que los había estado cazando desde el principio. «¿Qué hacemos?», preguntó Danielle, y por primera vez desde el yate, su voz denotaba un miedo genuino. Antes de que alguien pudiera responder, todos sus teléfonos sonaron simultáneamente con mensajes entrantes.
Cada mensaje contenía la misma imagen, el dibujo de Emma de ella y su padre en la playa, con un nuevo texto añadido en tinta roja. Esta viva. Fracasaren. Ahora pagan. Capítulo 7. La cuenta del diablo. La revelación de que Emma estaba viva provocó una onda expansiva en la conspiración que destrozó la compostura que les quedaba. Lo que había sido un asesinato cuidadosamente planeado ahora quedaba expuesto como un intento de asesinato infantil, y las ramificaciones legales por sí solas podrían destruirlos. Pero a Terence ya no le interesaba la justicia legal. Zachary fue el primero en ceder. La presión de saber que su madre podría ser destruida por las pruebas de Nevada, combinada con la creciente certeza de que Terence estaba orquestando un elaborado plan de venganza, lo llevó a la desesperación. Cometió el error fatal de intenter here. El equipo de Marcel lo interceptó en el aeropuerto internacional de San Francisco, donde Zachary había comprado un billete de ida a un país sin extradición usando un pasaporte falso. La confrontación fue rápida y profesional. Zachary Winters, dijo Marcel, acercándose a él en la puerta de embarque con la confianza casual de un depredador acorralando a una presa herida. El señor Ware quiere hablar con usted. No conozco a ningún señor Ware, respondió Zachary, pero su voz se quebró de terror. Lo curioso de eso, continuó Marcel, mostrando una tableta que reproducía imágenes de vigilancia de Zachary y Randall arrojando a Emma por la borda, es que la Guardia Costera ha estado muy interesada en este video. Es increíble lo que la tecnología puede capturar hoy en día. A Zachary le fallaron las piernas y se desplomó en una silla. ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad? Justicia y el pago por lo que le hiciste a su hija. Cuando Zachary fue llevado a la instalación segura de Terence, se encontró cara a cara con un hombre que apenas reconocía. El Terence que había conocido era civilizado, controlado, casi diplomático en sus negocios. Este Terence era algo completamente diferente, una criatura tallada en hielo y furia, con ojos que no contenían calidez, ni piedad, ni humanidad. Arrojaste a mi hija de 8 años al océano, dijo Terence sin preámbulos. Ayudaste a planear nuestros asesinatos. Conspiraste para robar todo lo que había construido. Pero lo peor de todo, hiciste que Emma tuviera miedo. Lo siento, balbuceó Zachary. Fue idea de Randall. Danielle fue la que. No quiero disculpas, interrumpió Terence. Quiero que entiendas lo que viene ahora. Señaló una pared de monitores que mostraban transmisiones de vigilancia de varios lugares. Zachary reconoció la casa de su madre, la oficina de Randall, la casa de Danielle y docenas de otros lugares conectados a su conspiración. El caso de tu madre ya está siendo reabierto. La evidencia de su atropello y fuga será entregada a los medios mañana por la mañana. Su licencia de enfermería será revocada, sus bienes congelados y pasará el resto de su vida en prisión. Por favor, suplicó Zachary. Es una anciana. Ya ha sufrido bastante. ¿Pensaste que Emma era demasiado joven para sufrir cuando la arrojaste al Pacífico? Preguntó Terence. Pero no soy irrazonable. Te daré una opción. Una puerta se abrió y Emma entró, sana y entera, pero cambiada por su terrible experiencia. Miró a Zachary con una especie de evaluación lúcida que pertenecía al rostro de un adulto, no al de una niña. Hola, señor Winters, dijo con calma. Intentéis matarme. Zachary no pudo sostenerle la mirada. Emma, lo siento mucho. Nunca quise. Sí, quisiste, interrumpió Emma. Estoy planeándolo. Dijiste que era demasiado lista, demasiado observadora. Tenías razón en eso. Terence puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. Emma merece ver justicia por lo que le hiciste. Así que, aquí está tu elección, Zachary. Puedes confesar todo, el intento de asesinato, el fraude financiero, la operación de tráfico de personas de Randall, y a tu madre se le permitirá cumplir su condena en una prisión de mínima seguridad. O puedes permanecer en silencio, y ella enfrentará los cargos máximos por los asesinatos de Nevada más conspiración para cometer asesinato. ¿Y yo? Preguntó Zachary. ¿Tú? Terence sonrió, y fue la expresión más aterradora que Zachary había visto jamás. Tú ya no tienes opciones. Perdiste ese derecho cuando tocaste a mi hija. La sesión de confesión duró 6 horas. Zachary lo reveló todo, los meses de planificación, los esquemas financieros, el fraude de seguros y, lo más perjudicial de todo, los detalles de la empresa criminal de Randall Golden que se extendía mucho más allá del simple transporte marítimo. Para cuando terminó, Terence tenía suficientes pruebas para destruir no solo a los conspiradores inmediatos, sino a toda su red de corrupción. Mientras tanto, Danielle estaba descubriendo que su mundo se estaba derrumbando desde dentro. La investigación de la trabajadora social había desencadenado una cascada de problemas legales.
Las compañías de seguros de vida estaban iniciando investigaciones por fraude. Los socios de su padre se estaban distanciando de la familia Golden. Lo más aterrador, la gente hacía preguntas sobre Emma que ella no podía responder. Cuando Randall finalmente se dio cuenta del alcance de lo que enfrentaban, hizo su propia jugada desesperada. Contactó a sus socios más peligrosos, hombres que resolvían problemas con violencia, que entendían que a veces los testigos necesitaban desaparecer permanentemente. Pero Terence había anticipado este movimiento. Cuando los sicarios de Randall llegaron a la instalación segura, se encontraron superados en número, en armamento y enfrentándose a oponentes que habían pasado años luchando en lugares donde no existían las reglas. «Envíenlos de vuelta a Randall con un mensaje», dijo Terence a Marcel mientras ataban a los atacantes supervivientes. «Díganle que ha escalado esto a un nivel que no puede manejar. Díganle que si quiere una guerra, la tendrá, pero no será el tipo de guerra para la que está preparado». Mientras caía la noche sobre San Francisco, Terence miró las luces de la ciudad y sintió la fría satisfacción de un plan que se estaba concretando. Sus enemigos se habían rebelado por completo, habían cometido crímenes que no podían deshacer y habían mostrado su verdadera naturaleza al mundo. Ahora venía la fase final, la fase en la que aprenderían que algunos pecados no pueden ser perdonados, algunas deudas no pueden ser pagadas y de algunos enemigos no se puede escapar. Emma apareció a su lado, pareciendo mayor que sus 8 años. «Poppy, ¿vos motorlos?» Terence consideró la pregunta seriamente. «¿Qué crees que debería pasarle a la gente que intenta hacerle daño a los niños?» «Creo», dijo Emma con cuidado, «que nunca más deberían poder hacerle daño a nadie». «Entonces nos aseguraremos de que eso suceda», respondió Terence. «De una forma u otra». Capítulo 8. Sangre y cenizas. La confrontación final comenzó al amanecer, cuando agentes federales, armados con las pruebas proporcionadas por la confesión de Zachary, allanaron simultáneamente la sede de Golden Shipping, la mansión de Randall y la casa de Daniele. Pero para entonces, el sistema legal apenas se estaba poniendo al día con una justicia que ya había sido servida. Randall Golden fue encontrado en su oficina, rodeado por los escombros de su imperio. Todos los contratos de transporte habían sido cancelados, todas las cuentas bancarias congeladas, todas las operaciones ilegales expuestas. Sus socios criminales habían huido del país o habían sido arrestados en redadas coordinadas. Su propio equipo de seguridad lo había abandonado, dejándolo solo en un edificio que pronto sería confiscado por los alguaciles federales. Pero a Terence no le interesaba dejar que la ley tuviera la última palabra. «Hola, Randall», dijo Terence, entrando en la oficina con Emma. «Pensé que querrías ver cómo es la supervivencia». El rostro de Randall pasó por una gama de emociones: conmoción, incredulidad, rabia y, finalmente, miedo, al comprender que su asesinato cuidadosamente planeado había fracasado por completo. «Esto es imposible», susurró. «Cayeron al agua. Los vimos a ambos hundirse». «¿Viste lo que esperabas ver?», respondió Terence. «Un padre desesperado tratando de salvar a su hija. Nunca consideraste que podría haber estado esperando tu traición, que podría haber estado preparado para tu ataque». Emma dio un paso adelante, su joven rostro con una expresión de juicio maduro que habría sido desgarradora en otras circunstancias. «Abuelo, ¿por qué me arrojaste al océano?». Randall no pudo mirarla a los ojos. «Emma, cariño, no lo entiendes. Los negocios a veces requieren decisiones difíciles. Entiendo que intentaste matarme porque me parecía demasiado a papá», replicó Emma. «Entiendo que pensaste que yo no valía nada. Entiendo que nunca me quisiste en absoluto». La simple verdad de los labios de una niña golpeó a Randall más fuerte que cualquier acusación. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. «El FBI llegará pronto», dijo Terence. «Te arrestarán por tráfico de personas, conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y unas 50 acusaciones más. Pasarás el resto de tu vida en prisión, suponiendo que sobrevivas tanto tiempo. A los traficantes de personas no les va bien en las instalaciones federales». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Randall. «Quiero que sepas que esta es la justicia de Emma», respondió Terence. «Cada cargo, cada consecuencia, cada momento de sufrimiento que experimentarás es porque intentaste asesinar a una niña, tu propia nieta. Y quiero que vivas con ese conocimiento durante el tiempo que te quede». Mientras tanto, la confrontación de Daniele con la realidad estaba llegando a su clímax. Incapaz de presentar una hija viva a los trabajadores sociales, enfrentada a investigadores de seguros que descubrieron la conspiración y abandonada por sus socios criminales, se había reducido a un manojo de nervios tembloroso de lo que había sido.
Cuando Terence y Emma llegaron a lo que una vez fue su hogar familiar, encontraron a Danielle sentada en la habitación de Emma, mirando las fotos y los juguetes de la hija que había ayudado a intentar asesinar. Era hermosa, dijo Danielle sin darse la vuelta. A veces la miraba y me preguntaba cómo podía sentirme tan vacía al mirar a mi propia hija. Porque estás rota por dentro, dijo Emma simplemente. Las buenas madres no ayudan a la gente a hacer daño a sus hijos. Danielle finalmente se giró, y la visión de Emma, viva, sana y claramente amada, rompió algo fundamental en su ya fragmentada psique. Esto no es real, susurró. Están muertos. Los vimos morir. Me viste casi morir, corrigió Emma. Pero papá me salvó porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Terence observó a su esposa e hija enfrentarse a través de un abismo insalvable de traición y sangre. No habría reconciliación, ni perdón, ni sanación. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunas traiciones demasiado completas. El FBI está afuera, dijo Terence. Tienen pruebas suficientes para condenarte por intento de asesinato, conspiración, fraude y poner en peligro a un menor. Nunca verás el exterior de una celda. Pero primero, quiero que entiendas algo, continuó. Cada elección que hiciste, cada mentira que dijiste, cada plan que urdiste, cada momento que pasaste tramando la muerte de Emma, te llevó a este momento. Destruiste tu propia vida porque no podías amar a tu propia hija. Si la amaba, protestó débilmente Danielle. No, dijo Emma con la claridad que solo los niños poseen. Amabas la idea de tener una familia. Pero nunca me amaste a mí. Y ahora nunca lo harás. Mientras los agentes federales entraban en la casa para arrestar a Danielle, Terence sintió una sensación de culminación que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la justicia. Sus enemigos no solo habían sido derrotados, habían sido expuestos por lo que realmente eran, y su castigo estaría a la altura de sus crímenes. Pero la victoria más importante estaba a su lado, sosteniendo su mano con una confianza que nunca había flaqueado, incluso en los momentos más oscuros. «¿Vamos a casa ahora, papi?», preguntó Emma. «Estamos en casa», respondió Terence. «Donde quiera que estemos juntos, eso es nuestro hogar». Mientras se alejaban de la casa donde su antigua vida había muerto, ninguno de los dos miró hacia atrás. Algunos capítulos tenían que terminar por completo antes de que pudieran comenzar otros nuevos. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después, Terence y Emma estaban en la cubierta de su nuevo hogar, un complejo de alta seguridad con vistas al Pacífico, donde las mismas aguas que casi les habían arrebatado la vida ahora servían como un recordatorio de su supervivencia. Los procedimientos legales habían concluido con la eficiencia despiadada de la evidencia absoluta. Randall Golden recibió una sentencia de cadena perpetua por tráfico de personas e intento de asesinato, muriendo de un ataque al corazón en su celda a los 3 meses de su sentencia. Zachary Winters recibió 25 años por conspiración e intento de asesinato, mientras que su madre recibió una sentencia más leve a cambio de su testimonio sobre el encubrimiento de Nevada. Danielle recibió cadena perpetua sin libertad condicional y pasaría sus años restantes en confinamiento solitario para su propia protección. Las asesinas de niños no eran populares en las prisiones de mujeres. Pero las victorias legales fueron solo el comienzo del proyecto de reconstrucción de Terence. Golden Shipping había sido disuelta, sus activos legítimos distribuidos a las familias de las víctimas de tráfico de personas, sus redes criminales desmanteladas por las fuerzas del orden internacionales. La firma de seguridad de Terence se había expandido hasta convertirse en una operación global centrada en proteger a niños vulnerables y cazar a depredadores que pensaban que la riqueza y la influencia los hacían intocables. Emma, ahora de 9 años, prosperaba de maneras que asombraban a sus consejeros de trauma. La experiencia que habría destruido a muchos niños, en cambio, la había forjado en algo único. Una niña que entendía la oscuridad pero elegía la luz, que conocía el mal pero abrazaba el bien, que había visto lo peor de la humanidad pero aún creía en la justicia. «Papi, Marcel está aquí», anunció Emma, señalando el helicóptero que se acercaba. Su reunión de seguridad semanal se había convertido en una tradición, una forma de mantenerse conectados con la misión más grande que había surgido de su tragedia personal. Marcel aterrizó y se acercó con su sonrisa habitual, pero Terence podía ver la satisfacción en sus ojos. «Jefe, tenemos actualizaciones sobre la operación de Yakarta». La operación de Yakarta era una de las docenas que se llevaban a cabo a nivel mundial. La organización de Terence ahora trabajaba con las fuerzas del orden internacionales para desmantelar redes de tráfico de personas,
proteger a niños en peligro y garantizar que los depredadores se enfrentaran consecuencias sin importar su riqueza o conexiones. El rescate fue un éxito, continuó Marcel. 43 niños recuperados, la red completamente desmantelada. Las autoridades locales dijeron que fue la operación más profesional que habían visto. ¿Alguna conexión con la antigua Red Golden? Preguntó Terence. Varias. Resulta que los socios comerciales de Randall pensaron que podían continuar las operaciones después de su muerte. Estaban equivocados. Emma, que había estado escuchando con la atención seria que dedicaba a todos los asuntos de justicia, asintió con aprobación. Bien. Los niños deberían estar a salvo. Era una declaración simple que llevaba el peso de una sabiduría duramente ganada. Emma se había convertido en algo sin precedentes, una defensora de los niños que entendía a los depredadores por experiencia personal, que podía detectar el peligro que los adultos pasaban por alto, que había sobrevivido a la peor traición imaginable y había emergido más fuerte en lugar de rota. «Hay algo más», dijo Marcel, cambiando de tono. «Un consorcio de empresas tecnológicas se ha puesto en contacto con nosotros. Quieren financiar una nueva iniciativa, un sistema de monitoreo global para la protección infantil. Lo llaman el Protocolo Emma». Terence miró a su hija, que estaba estudiando la propuesta con la mente analítica que había heredado de él. «¿Qué piensas?» «Pienso», dijo Emma con cuidado, «que si podemos evitar que otras familias pasen por lo que pasamos nosotros, entonces lo que nos pasó significó algo». Era una declaración profunda de alguien que comenzaría el 5º grado en otoño. Pero Emma nunca había sido una niña ordinaria, y sus experiencias solo habían agudizado la inteligencia que originalmente la había convertido en un objetivo. Esa noche, mientras padre e hija estaban en su cubierta, viendo la puesta de sol pintar el Pacífico en tonos dorados y carmesí, Terence reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. Había perdido su fe en la misericordia, en las segundas oportunidades, en el poder redentor del perdón. Pero había ganado algo más valioso, una claridad absoluta sobre la justicia, una protección inquebrantable para aquellos que no podían protegerse a sí mismos, y una hija que entendía que la fuerza no provenía de evitar la oscuridad, sino de negarse a dejar que te definiera. «Papi», dijo Emma, «¿alguna vez extrañas cómo eran las cosas antes?» Terence consideró la pregunta seriamente. Antes del yate, había sido un hombre de negocios exitoso con una familia aparentemente feliz, viviendo una vida construida sobre ilusiones de seguridad y confianza. Ahora era algo completamente diferente. Un guardián entre los depredadores y sus presas, un padre que nunca más confundiría la civilidad con la virtud o el perdón con la sabiduría. «Extraño creer que la gente era básicamente buena», admitió. «Pero no extraño ser ingenuos sobre el mal. Me alegro de que hayamos sobrevivido», dijo Emma simplemente. «Me alegro de que sigamos juntos». «Yo también, cariño. Yo también». Mientras la noche caía sobre su nueva vida, Terence hizo la misma promesa que había hecho cada noche desde su resurrección de las aguas oscuras. Protegería a los inocentes, perseguiría a los culpables y se aseguraría de que los depredadores que pensaban que la riqueza y los privilegios los hacían intocables aprendieran lo contrario. Algunas heridas nunca sanan. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Algunos enemigos no pueden ser redimidos. Pero algunos supervivientes se vuelven más fuertes de lo que sus verdugos jamás imaginaron posible. Y algunos padres quemarían el mundo entero antes de dejar que alguien volviera a hacerle daño a sus hijos. La historia de Terence y Emma estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.